Donita Rodríguez, jefa de análisis macroeconómico de Apoyo Consultoría. Donita, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Omar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte y a todo el Perú. Mucho gusto, Donita. Y en principio, en Apoyo Consultoría han hecho este análisis con una proyección de incrementos de precios hacia fines de año. Es decir, lo que ustedes esperan es que los precios continúen altos en los siguientes meses todavía. Sí, ahí quería hacer una aclaración. Nuestro estimado en apoyo consultoría para los precios de los alimentos a fin de año es de 5,5%, como lo mencionabas antes. Hoy está cerca del 6%. En realidad, Ajá. esto supone una normalización. Esto sobre todo porque ya está en línea con lo que está habiendo en el consenso a nivel internacional. Han habido factores climáticos, ¿no?, que afectaron las cosechas de los principales granos, que son importantes para la economía. Sin embargo, no es una reversión rápida. El mercado internacional espera una reversión gradual, ¿no? Sin embargo, los alimentos tienen un peso importante en la canasta y justamente parte de la variabilidad que hemos visto en la inflación, la mayor parte se debe al aumento de las cotizaciones internacionales, ¿no?, Así es. principalmente de trigo, de soya y de maíz. ¿Esto cómo se traduce en el costo de vida, ¿no?, para la gente? ¿Cómo este entorno externo todavía complejo y un entorno interno lleno de incertidumbre que está empujando el precio del dólar por encima de los 4 soles, cómo se traduce en el mayor costo de vida de la población? Sí, efectivamente, en los cálculos que hemos realizado en apoyo consultoría, una familia de entre 4 a 5 miembros por hogar dejaría, digamos, para mantener la misma cantidad de alimentos que compraba en el año 2020, ahora significa un aumento en su presupuesto mensual de 40 nuevos soles. ¿No? Como Wow. mencionabas anteriormente, es cerca de 806 soles y esto es un incremento importante porque solamente estamos hablando del componente de los alimentos, Así es, así sin es. considerar, ¿verdad?, que ya ha subido el precio del gas, los combustibles, el costo de transporte y también la electricidad, que es algo que mencionas que también es importante, ¿no? Ese es un punto bien importante. No sé si han llegado a hacer el análisis agregado con todos esos componentes, ¿no? De cuánto más están gastando las familias peruanas en este momento frente a lo que gastaban, no sé si en el 2020 o quizá en prepandemia, porque como tú bien señalas, hay que agregarle un balón de gas mucho más caro. 8 de cada 10 familias todavía usan el balón de gas para cocinar. Hay que agregarle la electricidad, que este mes también va a subir y se va a ver reflejado en los recibos del mes de septiembre. Los combustibles que tú has dicho que están más caros y que podrían incluso terminar impactando en el precio de los pasajes urbanos. Exacto. Sí, no tenemos un estimado puntual, pero definitivamente incrementa, ¿no?, el costo de vida para las familias peruanas y sobre todo que hay que resaltar que impacta sobre las familias de menores ingresos, porque son las familias de menores ingresos cuyo presupuesto, ¿no?, es mayor en alimentos, es cercano al 50%. Wow. Estamos hablando de las familias, digamos, de los niveles socioeconómicos D y E, ¿no? Esto también, valga la pena decir, que va a implicar el sacrificio de algunos otros rubros, ¿no? Porque si los alimentos suben de precio junto con otros rubros importantes de la canasta, implica que estas familias también van a tener que sacrificar algo de entretenimiento, algo de vestido y de calzado y otros rubros, por ejemplo, también asociados al pago de otros rubros para tecnología, por ejemplo, Y ese es ¿no? un punto bien importante el que tocas, Donita, porque claro, no podemos quedarnos solo en el alza de precios que impacta en la vida de los peruanos, que de por sí ya es un gran tema, muy importante porque tiene que ver con cómo vivimos, ¿no?, y las necesidades que tenemos y la capacidad que tenemos para satisfacer esas necesidades, sino qué impactos vamos a empezar a ver a partir del alza de precios ya en el consumo. Por ejemplo, vamos a ver que el consumo se frena porque quizá si yo no tengo esos 42 soles voy a tener que recortar gastos. Así es. Y también creo que algo importante a resaltar es que si bien es cierto, hemos visto
en los primeros meses del año una importante recuperación de la actividad económica, el mercado laboral todavía sigue muy golpeado, ¿no? Así es. Si bien es cierto, ya estamos cerca de niveles de prepandemia en nivel de actividad económica, en términos del empleo, todavía no se ha recuperado, está lejos de su nivel precrisis. Y esto creo que tiene que ser bastante atendido, ¿no? De manera urgente por el nuevo gobierno, ¿verdad? Ahora, ¿podemos entrar a un círculo vicioso, Donita? Es decir, suben los precios, la población recorta gastos, se contrae el consumo, por tanto, la recuperación se ve frenada, el empleo, el crecimiento del empleo también se frena. ¿Esto nos puede llevar hacia un círculo vicioso o quizá yo estoy exagerando y esto es transitorio? Esto es transitorio, ¿no? Deberíamos tener una normalización de la inflación que se vería de manera un poco más palpable a partir del 2022. Como te explicaba antes, la mayor parte de la variabilidad de la inflación, cerca de la mitad de esa variabilidad que estamos observando, se debe a lo que hemos visto en las cotizaciones internacionales. El consenso es que esto se vaya graduando paulatinamente en los siguientes meses. No obstante, hay un componente que, como mencionábamos, también tiene que ver con el tipo de cambio, ¿no? Esta variabilidad de la inflación también se debe al tipo de cambio, y ahí es importante que se pueda reducir la incertidumbre para que finalmente pueda haber una estabilización también de esta variable que está midiendo cierta incertidumbre en el frente político. Pero ¿cuánto de este incremento, cuánto de esta inflación que estamos viendo en los últimos meses, Donita, tiene que ver con el tipo de cambio, ¿no? Con el precio del dólar? Me dices, los factores externos representan la mitad y es totalmente entendible. Perú es una economía chiquita en comparación, si lo comparamos con otros países del mundo, totalmente abierta, ¿no? En el comercio exterior nos afecta de todas maneras. Pero ¿cuánto de esto tiene que ver con factores locales? Sí, esto, digamos, puede representar cerca entre el 20 y 25% de esta variabilidad, ¿no? Cada vez que la inflación se ha visto, digamos, un alza, puede deberse al tipo de cambio. Esta variabilidad reciente que hemos visto definitivamente también tiene que ver el tipo de cambio, ¿no? Recordemos que en lo que va del año, la depreciación del sol frente al dólar ha sido cerca de 12%. Así es. Es una depreciación alta, y solamente en julio, ¿no? En el último mes, hemos visto una depreciación de 5%, que es la depreciación mensual más alta en lo que va del año. Entonces, no son movimientos, ¿no? Que no vayan a afectar a la inflación. Definitivamente se trasladan a los precios que finalmente enfrentamos las familias, ¿no? En la época más dura de la pandemia se calculaba que el porcentaje de pobres había aumentado 10 puntos, ¿no? 30% de pobres, de gente que lamentablemente vivía o que gastaba muy poco para subsistir porque no tenía ingresos. Esta situación de mayores precios y también de menores ingresos, todavía producto de la crisis económica que vivimos por la pandemia, está golpeando o puede hacer tambalear a ese segmento vulnerable que salió de la pobreza, pero que todavía está ahí en una línea medio gris todavía. Sí, porque ha habido un aumento de la pobreza extrema, ¿no? Y principalmente también creo que esto añadiría que lo que estamos viendo en el mercado laboral es una precarización del empleo, es decir, las personas que no consiguen empleo en el segmento formal han tratado de conseguir los ingresos para la familia en el segmento más informal. Entonces, esto es un problema que ha venido acompañando a la recuperación, ¿no? Es la calidad del empleo que están teniendo los peruanos, y nuevamente, o sea, eso implica este aumento del costo de la canasta básica, implica un día más de trabajo, ¿no? Es un aumento de cerca de 40 soles. Entonces, en un entorno donde el mercado laboral permanece golpeado y hay precarización del empleo, definitivamente golpea a las familias peruanas, ¿no? Claro que sí. Ahora, ¿qué medidas se pueden tomar? Porque ayer escuchábamos al ministro de Economía, Pedro Franca, en esta conferencia del Consejo de Ministros, señalar que en el Perú
hay libre mercado, va a seguir habiendo libre mercado, no hay ningún intento de controlar los precios ni tampoco de controlar el tipo de cambio, un mensaje que es tranquilizador. Sin embargo, anunció que están evaluando medidas para justamente amortiguar o apoyar a las familias peruanas que se ven golpeadas por el incremento de precios. Entonces uno se pregunta cuáles son las herramientas que tiene a la mano el Ejecutivo para tratar de amortiguar estas alzas. Exacto. Cuando uno, digamos, ve este entorno, yo pensaría que las armas son limitadas, ¿no? Pensaría que si parte de la fluctuación, que no es la mayor, pero se debe, digamos, al alza en el tipo de cambio, creo que hay un rol para poder dar tranquilidad, para poder reducir la incertidumbre y no sé si dar más calma a los mercados, ¿no? Veo poco margen para poder controlar precios. No sé qué más otras herramientas podría evaluar el gobierno, pero realmente veo algo limitado, ¿no? A ver, Y considerar que esto es un fenómeno mundial, Claro ¿no? que sí. Sí. Sí, me pongo a pensar en algo y quería conocer tu opinión, Donita. Me pongo a pensar en estrategias que usaron en su momento países como la Argentina de los Kirchner o como la Venezuela de Chávez o Maduro. Es decir, a tratar de aguantar estas alzas de precios a punta de subsidios. ¿Qué generaría eso? Podría generar algunas distorsiones en algunos mercados, ¿no? Que la idea no sería necesariamente eso, podría generar episodios de escasez. A veces se puede tratar de introducir, digamos, topes a los precios, de alguna manera controlar, poner precios mínimos y al final el resultado es distinto, generas más bien escasez o generas que al final no haya el suministro de los recursos que uno necesita, ¿no? Entonces, al momento de poner subsidios hay que tener mucho cuidado y hay que evaluar varias posibilidades. Por eso yo pensaba, ¿no? Que el margen, dado que el ministro habría mencionado que no está pensando en introducir controles de precios o manejar la política económica desde ese punto de vista, veo un margen muy limitado. Para poder hacer estas conversaciones. Así Tal es. vez puedan haber algo de subsidios, pero no lo vería, digamos, posible, ¿no? Sin una discusión mayor. Perfecto, Donita, muchas gracias. Mucho gusto por esta entrevista. Donita Rodríguez, jefa de análisis macroeconómico de Apoyo Consultoría, que justamente ha hecho estos cálculos que estiman que para fines de año el costo de la canasta de alimentos subiría 42 soles hasta los 806 soles, con los efectos que esto genere evidentemente para el segmento más vulnerable de la población. Vamos a una pausa, no se vayan, venimos con mucho más aquí en Economía para Todos, sobre todo para conocer cómo acabó, cómo cerró hoy el billetito verde, así que no se lo pierdan.